Bienvenidos a un nuevo webinar en la Telesemana del Estudiante. Hoy me acompaña Juan José Gibson. Hola Juanjo. Hola, Bienvenido. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, cuéntanos de ti. ¿A qué te dedicas? ¿A qué me dedico? A hartas cosas. Últimamente youtuber. Soy ingeniero comercial, trabajé casi 8 años como gerente de personas, me formé como coach, luego soy emprendedor ya hace 8 años, bueno, casi 8 años. Tengo mi consultora que se llama The Jinx Choice y que principalmente apoyamos a otras empresas en temas de transformación cultural, todo lo que son las soft skills o habilidades blandas, eh, y para que esas empresas logren sus resultados, pero con felicidad y con bienestar. Eh, Hago clases en ICLAS, hago clases formando a otros coaches en una escuela de coaching. Tengo 2 canales de YouTube, uno que se llama Empresa Humana y otro bajo mi nombre. Un programa en vivo también que se llama Hablemos de Cambio, que se transmite a través del canal Empresa Humana y a través de mi perfil de LinkedIn Live. Papá de un hijo de 3 años, de León, casado. Eso, no sé qué más contarte. Me encanta la vida al aire libre, me encanta relacionarme con personas, me encanta y me apasiona, y eso es lo que me hizo formarme como coach y estar en mi proyecto y en mis proyectos hoy, es poder acompañar a otras personas a que estén plenas y felices en lo que hacen. Eso me hace vibrar y me moviliza mucho. Y pronto lanzar un proyecto que se llama juanjogibson.com y que va a ser un acompañamiento a personas que estén pasándolo mal en el mundo laboral y que siempre han querido emprender y no lo han logrado por miedos, y que lo pueden hacer. Entonces esas personas, si es que están viendo esto y les resuena, es un proyecto que se viene pronto. Oye, hablemos del miedo, po, ya que quedó ahí. Ya que lo menciono, ¿Mm? ¿qué quieres hablar del miedo? Que como el miedo en el fondo que es como una de las emociones básicas y que muchas veces nos paraliza y no nos permite acercarnos o desarrollar nuestro máximo potencial o nuestros mayores talentos. Sí, mira, el miedo efectivamente en algunas personas pasa que los paraliza, a otras los moviliza. El miedo tiene luces y tiene sombras en distintos grados o distintos como niveles. Si acá fuese como un nivel bajo de miedo y acá como una campana de Gauss, alto, un pic alto, tiene distintos efectos. Y enfocado en las personas que nos están viendo, que tú me mencionabas, que había un rango entre 18 a 25 años, que probablemente están en un proceso o entrando a un mundo de estudiar para ver qué hacer por el tema laboral, o saliendo porque ya tienen 24, 25 años y están saliendo porque ya están estudiando algo. El miedo es una emoción que pudiese estar bien latente, en algunos casos en pics muy altos y en algunos otros casos no tanto. Pero creo que es súper bueno identificarlo, ver si es que está presente, y en qué grado, en el grado de que me aterra salir al mundo laboral, por ejemplo. Entonces ahí probablemente me paralice. O si está en un grado todavía manejable. El miedo, hay muchas personas que tienen, cuando ven la palabra coraje o valentía, dicen, y hay una confusión ahí, dicen como, no hay que tener miedo, tengo que ser valiente. Y pueden ser conversaciones que quizás incluso están instaladas en mi casa. Entonces tengo que ser valiente. ¿Y qué es el coraje? ¿Es la ausencia de miedo o no? Muchos videos ya
virales porque hoy en día todo el mundo trata de que esto se conozca, entonces hay varios videos que hablan de esto y el coraje no es la ausencia de miedo, es con miedo hacer, es hacer con miedo. El tema es si justamente gestionar esto que te decía yo de los niveles para poder hacer, aún con miedo, un miedo tolerable, ¿cierto? O que se puede aceptar y de ahí avanzar. Y avanzar en aquello que quieras tú para ti. Conversábamos un ratito antes de estar ahora conectados en vivo o bueno, en este video, de justamente como ¿qué hago yo? Hago las cosas que estaba acostumbrado, o sea, que me decían en la casa que tenía que, por ejemplo, porque pasa mucho que las personas estudian aquello que viene como tradición en la familia. Sí. ¿Sí? Sí. O estudian aquello que el papá o mamá les dice, porque, oye, tienes que estudiar esta carrera o esta otra, medicina, leyes o ingeniería, alguna de las que tienen buenos reditúos económicos. Esto, dependiendo de los contextos, está súper presente porque tendemos a querer lo mejor para nuestros hijos y a veces el hijo no quiere estudiar eso y lo termina estudiando por cierta presión que siente, sea de la casa o sea social. Y eso lo veo harto y es, creo, un tremendo tema porque al final están habiendo generaciones con estudios y con trabajos posteriormente que son muy infelices, y hoy en día yo a mis 43 años, 43, sí, 43, los 43 años, que los cumplí hace poquito, a los 43 años ya veo muchas personas que llegan a mí de 40 y algo con crisis existenciales porque no trabajaban, o sea, porque no estudiaron aquello que realmente les hizo pasión, no trabajaron de eso, y hoy en día se están reinventando. Y este programa de que les hablé hace un rato de juanjogibson.com tiene que ver un poco con eso también. Entonces es una mezcla entre eso y que los liderazgos hoy en día en las compañías no son buenos. Entonces, pero lo que les quiero decir es que no está habiendo hasta ahora personas que quizás siguen su verdadera pasión. Entonces, ¿cómo hacer para hacerlo desde antes? Que era lo que tú me comentabas antes, muy bien, y que estás con tu proyecto enfocada a ver que eso suceda antes. Sí, como que la felicidad en el fondo o el bienestar de uno interno, de sentir que uno se está como realizando y creciendo, tiene un impacto primero en uno mismo, ¿no es cierto? Cuando uno hace cosas en el fondo en la que se siente confiado, siente que aporta, que disfruta, ¿no es cierto? El primer beneficiado de eso es uno mismo, que se siente bien, pero además empieza a generarse un entorno positivo porque uno en el fondo empieza a atraer o a generar, ¿no es cierto?, un espacio positivo como de vinculación en torno a tu propia como actividad o ocupación laboral. Exacto. Y entonces estamos tratando como de conversar acerca de cómo nosotros podemos detectar o alcanzar ese como nivel de bienestar para poder tener una vida laboral más feliz además de la que nos muestra o se nos muestra como en la adultez, así como que el trabajo es súper duro, que es súper difícil, que lata que el lunes que quiera trabajar. Cuando en el fondo debiera ser un espacio como fantástico de poder compartir con otras personas, de aportar en un proyecto común, como de desarrollo personal también, como de que cuando yo voy al trabajo también es un espacio en el que yo crezco vinculándome con otros, haciéndome cargo de alguna tarea, participando en un proceso. Exacto. Y en el tema de la inserción laboral y la gestión emocional, que es el tema que nos convoca, es vital porque en los procesos en los cuales
yo estoy como con ciertas dudas, que estudio esto, están las emociones todo el rato ahí presentes. Entonces, ¿cómo hago para poder tomar una buena decisión? ¿Qué es lo que qué es lo que me conviene a mí? Entonces, yo creo que si hay algo que les puedo aconsejar a quienes están viendo es que no se vivan estos solos o solas, que abran conversaciones con aquellas personas en las cuales ustedes sientan la confianza para hacerlo. Si sientes que o piensas que quizás en tu casa con tu papá no es el lugar como para hacerlo, te preguntaría, ¿has tratado de hacerlo? Porque a veces nuestra cabeza nos juega una mala pasada y nosotros nos contestamos acá adentro sin chequear hacerlo. No, es que no voy a poder conversar con mi papá. O como no, es que si le digo esto a mi mamá me va a no sé qué. Y puede ser que esté lo cierto y puede ser que no. Pero es mejor chequear a tú en tu cabeza, responderte y no intentarlo. Entonces, te invitaría a hacerlo. No te vivas esto solo. Son procesos en los cuales pudiesen ser estresantes. En algunas casas, y lo sé porque también de alguna manera lo viví, no todos los padres tienen recursos para que el hijo estudie una cosa y después luego se cambie. Entonces hay una presión adicional respecto de decir, hijo, escoge bien porque no tengo como para pagarte otra carrera. Y esa conversa es una realidad en muchos hogares. Entonces hay una presión adicional respecto a escoger bien. Ahora, también piensen que si te equivocas, porque también hay que tenerlo presente, aunque el discurso esté puesto en tu casa, si te equivocas y ya bueno, te equivocaste y no hay remedio, o sea que terminaste la carrera y después estás trabajando en algo que quizás no te completa, no quiere decir que te vas a quedar toda tu vida trabajando en eso. Yo estudié ingeniería comercial, trabajé, claro, 8 años como gerente de personas y hoy en día tengo una empresa y soy coach y hago otras cosas. No hago la pega la pega 100% de lo que haría un gerente comercial. Entonces, si lo hacemos un ejemplo en el cual quizás pudieses estar tú, te lo comento que igual te puedes cambiar. ¿Y por qué te lo comento? Porque sé que podría esto alivianarte un poco la carga emocional. Porque me recuerdo perfecto cuando yo estaba tomando la decisión, para mí era como, voy a estar toda mi vida trabajando en esto. Y decía, y lo veía como para toda la vida. Y no veía opción distinta. Entonces te digo, no, quizás no. Si estás en la duda o tienes ciertas opciones y como que tu guata te dice que quizás más por esta. Y en una de esas puede ser. No todos vamos a tener claridad al 100% de lo que queremos para la vida. Que más encima, en el momento en que decidimos, somos muy inmaduras. 18 años, yo creo que si no has venido bien orientado o con mucha claridad respecto a qué es lo que realmente te gusta, que fue mi caso, yo no tenía idea, a los 18 años estaba súper perdido, estaba entre música y ingeniería comercial. Menos mal que no estudié música, porque después me di cuenta con el tiempo de que para mí era un hobby. No lo tenía tan asentado en mí la música, así como que vibro con la música, sí, pero no como para vivir de tocar. Mi papá sí lo había observado en mí, que veían que no vibraba tanto con eso como para poder hacerlo como una profesión. Y tuve conversas respecto de ese tema también con ellos. Entonces, conversen, abran espacios de conversación para poder decantar lo que estás sintiendo, aquello que piensas, y que te den opiniones externas, pero también de poder votar lo que estás sintiendo. ¿Qué instrumento tocabas? Guitarra. ¿Guitarra? Bueno, toco varios instrumentos, pero el que mejor toco es guitarra. Toco un poco de piano y bajo y un poquito de batería. Pero en su momento era guitarra o no sé, hacer una banda. Y quería estudiar ingeniería en sonido como para partir metiéndome por el tema. No era que me iba a ir al conservatorio,
Pero bueno, el otro que me interesaba, porque siempre tuve el bichito como de poder eventualmente tener mi propia empresa, era ingeniería comercial, y al final estudié eso, pero me la sufrí increíble. O sea, los 3 primeros años de la carrera me quería salir, le decía a mi papá, pero es que papá, yo no me gusta esto. Entonces, sé por dónde transitan muchas personas, porque lo viví, porque he conversado también con muchos alumnos. Yo te comentaba antes de estar aquí grabando el programa que hago clases en la Católica y hago clases de temas de inserción laboral justamente a alumnos que están saliendo de ingeniería industrial. Y hay muchas dudas, muchas dudas. También hay algunos que no saben si es que quieren emplearse, otros si quieren emprender. Entonces hay dudas en el proceso, en todo el proceso, y herramientas de gestión emocional les pueden servir mucho. Y una herramienta que les puedo dar al tiro, que les puede servir para previo a entrevistas laborales o previo a conversaciones quizás con tus papás respecto de que hago o que le digo o no le digo esto, y estás ahí con la emoción a mil, es una herramienta que se llama PROA. P-R-O-A. Y esa herramienta que se llama PROA es un modelo de 4 letras, 4 pasos, y que así como la prueba de un barco te ayuda un poco para poder seguir y avanzar. Y la primera es parar. La primera letra es parar. Entonces para todo lo que estás haciendo, para un poco tu mente y respira. La segunda letra, la R, respira. Respira, porque la respiración está muy vinculada, y esto hay múltiples estudios. Uno de los que más me gusta son los estudios que tiene Susana Bloch respecto a la relación entre la respiración y las distintas emociones básicas. Entonces, si hay una respiración que logra aquietar las distintas emociones por las cuales estás transitando, independiente de que las identifiques o no, es una respiración profunda. Así como probablemente te debe haber dicho tu papá o tu abuelo, respire profundo, mijito. Es como... Y es que es así, porque logra aquietar el mundo mental y el mundo emocional si es que yo empiezo a respirar profundo, inhalando por completo, botando por completo, y a un ritmo lento, no así rápido e intenso, sino que pausadamente. Si logras hacer eso en la respiración del PROA o en cualquier otro momento, una meditación o lo que sea, vas a poder lograr aquietar el mundo emocional y el mundo mental. Y el lado es observa. Observa todo aquello que te está aconteciendo. Empieza a observar tu cuerpo, si está tenso o no. Probablemente cuando estés con ciertos niveles de estrés o de miedo, que lo conversábamos antes, va a estar tomado tu espalda, va a estar tenso tu estómago, probablemente que está relacionado al miedo, va a estar bien apretado, si es que no tienes colon o algo. Entonces está todo relacionado, el cuerpo, la emoción, la mente. Entonces para, respira, observa. Y la última letra, actúa. Toma alguna acción, la que sientas que necesitas. Necesitas, dado que estás observando y te das cuenta que ciertas cosas te han provocado miedo y que te han paralizado, qué sé yo, entonces, ¿qué vas a hacer? Ahí te haces la pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué cosa me sirve? Quizás debiera conversar con mis papás. Perfecto. Entonces, proponte hacerlo, ponte una fecha y empieza a hacer esas cosas que observas que estás necesitando. Entonces, este modelo de 4 pasos yo lo enseño también lo enseño en la Católica y lo enseño en otras instituciones que me han llamado para hablar de esto mismo. Creo que es una tremenda y sencilla herramienta para poder aplicar en cualquier momento que pudiésemos estar necesitando aquietarnos. Oye, como que me di cuenta que mientras estaba ahí haciendo, yo también iba respirando así como lento, pausado, así que estuvo bueno. Quería preguntarte porque
acerca de conversar, que a veces no sabemos cómo tener conversaciones que pensamos o imaginamos que pueden ser difíciles, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, no sé, pues si yo tengo duda o no sé, o no estoy tan seguro de la elección que hice con la carrera que estoy estudiando, por ejemplo, o incluso con el trabajo que tengo, entonces, ¿cómo nosotros planteamos esa situación a nuestro grupo de referencia, que normalmente son nuestros papás, nuestros amigos, nuestros círculos cercanos, etc.? Porque a veces la forma en la que nosotros nos manifestamos, en vez de ayudarnos a explorar otras posibilidades, en el fondo como que nos limita. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, oye, sí, no, la pega es como el hoyo, no sé, estoy aburrido, mi jefe es súper malo, mi jefa me explota, ¿cachai? O si estoy estudiando, por ejemplo, y tengo dudas, entonces en el fondo es como esto que decías tú, papá, no sé, lo estoy pasando mal, ¿cachai? Y pienso que a lo mejor si nosotros tratáramos de vincularnos como para recolectar las experiencias de los demás, podríamos abrirnos a una conversación que fuera enriquecedora para nosotros, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si uno le dijera, oye papá, ¿cómo fue cuando tú estudiaste? ¿Cachai? Entonces a lo mejor yo podría abrirme a conocer la experiencia y después compartir cómo yo me estoy sintiendo. Que en el fondo permite como ajustar, ¿cachai? Un poco sintonizar con lo que podría estar pasando a los dos, porque la mirada que tiene un adulto respecto a lo que le pasa a alguien más joven también está matizada por su experiencia adulta. Claro. Sí, claro, ahí. A ver si te entiendo un poco hacia dónde vas. Yo ahí se me ocurre el concepto de empatía. Entonces, empatía de ambos lados. Empatía desde el padre hacia el hijo, que podrías mostrarle este video a tu papá. Empatía desde el padre hacia el hijo, y empatía justamente desde entender, porque al final, ¿qué es la empatía? Es ponerse en los zapatos del otro para ponerlo en palabras sencillas. Y desde entender o tratar de hacerlo, en qué es lo que está y cómo se lo está viviendo la otra persona. Entonces también del lado del hijo, porque el hijo podría ser súper decir, pero no, porque tú estás ahí con tu parte, tu forma de ver y te cierras. No, también sirve que yo vea cuál fue la realidad de mi papá o mi mamá y entienda, porque ese entender, ese empatizar me va a hacer entrar de una manera distinta, de una predisposición mental y emocional distinta a la conversación. Entonces, si yo quiero tener una conversación difícil, tener claro eso, y eso va a setear un ambiente más propicio para que esa reunión o conversación tenga un buen resultado o llegue a un buen puerto y no se pierdan en el camino. Otra cosa que me nace comentarte es que en ese tipo de conversaciones se suelen hablar mucho de juicios, y que tú lo mencionabas. Como, mira, es que esto, es que lo estoy pasando así, asá, es que esto es así, asá. Cuando estoy conversando de temas con un adulto, de temas que me importan, yo creo que es súper importante poner hechos. No solo apreciaciones, que son válidas, son súper válidas, pero cuando en ciertas conversaciones es mucho mejor exponer hechos y que esos hechos me están provocando a mí. Y te voy a dar al tiro un ejemplo. En vez de decir es que la universidad es tal por cual, el profesor es no sé qué, es que Chile no sé qué. Entonces, un ejemplo, imagínate, no sé, alguien tomó una carrera y no está feliz. Y poner argumentos. Porque si yo me voy al tiro a mis juicios, fundados o no, pero a mis juicios, y estoy en esa conversación con mi papá o mi mamá diciéndole, oye, no, es que el profesor, es que la carrera, es que la otra persona va a ver
una persona abrumada o colapsada por algo y emocionalmente en una dinámica y no va a haber quizás mucha claridad desde este lado. En cambio, si es que tú logras gestionar ese mundo emocional, si es que logras traducir y ver cuáles son las cosas que están gatillando que tú tengas ese mundo emocional, cuáles son las cosas que están gatillando que tú tengas esos juicios respecto a la universidad, respecto al profesor, etc. Y puedas tener una conversación en la cual tenga otro tenor, otro ritmo, otra emoción. Y decir, mira, papá, pasó esto. Pam, 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 ha pasado. Y enumerar hechos concretos. Tal cosa pasó. Hubo una, no sé, huelga. Hubo el profesor que tal cosa. Hubo que la universidad estuvo cerrada 10 meses de, no sé, estoy inventando, 10 meses de 12. Y ese tipo de cosas hace en mí que yo sienta que estoy perdiendo mi tiempo para poder estudiar y para poder salir al mundo laboral. ¿Cachai que la conversa cambia? Estás describiendo hechos y estás diciendo que emocionalmente qué es lo que causa eso en ti. Y ahí le podrías plantear perfectamente quizás, de nuevo inventando este ejemplo, me están dando ganas de salirme. No sé qué opinas tú. O de estudiar, pero estudiar online, tal cosa. O buscar otra forma, claro. Buscar otra alternativa. Sé que para ti es importante por la tradición que hay en la familia, de todos tienen un título universitario. Y pasa que estamos en esto. Contexto de coronavirus, contexto de estallido social antes, incertidumbre a nivel de la universidad. Las universidades se han tenido que volcar al mundo online con profesores, muchas universidades que son avanzados en edad y que el cambio tecnológico les cuesta el triple que a otra institución que quizás... Entonces hay un montón de factores que pudiesen hacer que efectivamente el alumno esté en esa de tener conversaciones difíciles y no saber cómo abordarlas. Entonces creo que es una súper buena pregunta la que acabas de decir. Y súmale a todo esto que ya veníamos, independiente del tema de la pandemia y el estallido social, en un mundo en el cual está presente, y acá hay un concepto para que si no lo conocen, que lo busquen, que en inglés es VUCA y en español es VICA, B corta ICA, y que estamos en un mundo que es tremendamente volátil. ¿Sí? Incierto. Hay mucha ¿Cómo? Incierto, la I, incierto. Es súper complejo. No es fácil de discernir qué cosas hacer, qué cosas como... No es tan tangible, entonces por eso que es complejo y a la vez es ambiguo, que un poco las dos últimas letras yo las encuentro más o menos parecidas. Entonces todo es ambiguo, no sabemos bien cómo vamos a estar. Por eso que en un mundo VUCA o VICA siempre se aconseja, y yo que trabajo en el mundo organizacional, se aconseja no hacer planeaciones como se hacía antes, a 5 o 10 años, no, al año o año y medio máximo. Entonces todo lo que es planificación estratégica, cosas, hoy en día está todo tan cambiante que es perder tiempo y recursos planificarse a más largo plazo, porque todo hoy en día está muy rápido. La tecnología es un ejemplo de eso. Entonces, bueno, les mencionaba esto del mundo VUCA porque es también una muy buena información a tener en consideración respecto a todo lo que está ocurriendo. Oye, Juanjo, ¿y cómo en el fondo, porque el desafío es que como con la situación actual o cómo están pasando las cosas ahora, nosotros podamos hacer un acto como de responsabilidad y en el fondo adueñarnos igual de nuestras propias decisiones, ¿no es cierto? Y de ahí vincularnos con el mundo del trabajo para poder, o como una forma de estar en el mundo. Y esto, como lo que mencionaba del ambiente VICA, hace que también los mismos trabajos estén cambiando. Claro que sí. Y las competencias, en el fondo, a lo mejor
o las cosas que yo necesito para estar en ese mundo laboral, hoy día también son más complejas, más ambiguas quizás de lo que se veía antes. Sí, no sé si ambiguas, pero sí complejas, en el sentido de que, a ver, no sé si compleja es la palabra, pero se requiere hoy en día algo que antiguamente no importaba. Eh, mu- muchas, todavía a un ritmo muy lento, pero muchas empresas empiezan a darse cuenta de la importancia de las habilidades relacionales o habilidades blandas, que mal llamadas blandas porque son súper duras de adquirir, pero todo lo que tiene que ver con el mundo adaptativo Mm, es súper importante. Y la inteligencia emocional y gestión emocional es una de ellas. Hoy en día se empieza, bueno, hace ya un rato se empieza a hablar de emociones en el mundo empresarial. En los 1985, 87 creo, por ahí, cuando Daniel Goleman escribe el libro Inteligencia Emocional, eh, tenía que ir con la palabra emocional tapada a conversar de eso en la empresa, porque si no lo echaban. Entonces, qué te quiero decir con esto? Es que no se hablaba de emociones, el mundo emocional adentro de la empresa no era posible, no tenía cabida. Es como la empresa, las personas son sus cargos, vienen acá a trabajar, el mundo emocional se queda en la casa. ¿Quién no ha escuchado esa frase, cierto? Entonces, eh, venimos de un contexto en el cual la forma de trabajo tiene que ver con la eficiencia. Y mientras más eficientes seamos, casi como máquinas, mejor. Entonces, mucho tiempo estuvo eso instalado. Y hoy en día, por eso que les decía que cada vez son más, pero todavía muy pocas, y muy lento, las empresas que se dan cuenta de que no podemos disociar el mundo emocional que nos constituye como seres humanos del rol. No podemos disociarnos, somos uno. Entonces nosotros si nos contratan somos nuestra integralidad, somos seres humanos. Y ese ha sido uno de los grandes problemas y que hoy en día, bueno, hacen que los que hacemos consultoría en coaching tengamos pega, pero es que ha hecho que haya tanta insatisfacción. Con tasas de rotación de personal altísimas, con, eh, hay muchos indicadores que avalan esto, te voy a mencionar dos o tres. Eh, tasas de rotación, tasas de uso de licencias médicas por las nubes. eh, si lo llevamos a otros contextos, de suicidios también. Eh, entonces, es increíble cómo esa forma ha tenido un impacto y que hoy en día eso tiene que cambiar. Entonces, esa habilidad o esas habilidades hoy en día tienen que estar presentes. Tenemos que saber escuchar, saber ser empáticos con otros. El líder, o mal llamado líder, porque en verdad para mí es más bien un jefe con estilo de liderazgo vertical, en el cual solo da órdenes y impera el miedo para poder lograr resultados, tiene que morir. O sea, no tiene cabida, solo genera resultados en corto plazo y genera una especie de cáncer en la organización. Eh, entonces ese tipo de habilidades, si yo les pudiera decir a los que están buscando pega o están justo en esta, eh, preocúpense de valorizarlo, potenciarlo y decirlo en la entrevista, porque es súper importante. Y para eso es vital que conozcan sus fortalezas. Y para eso les puedo dar al tiro un tip, y es que busquen, y quizás lo puedes poner tú en algún comentario en el canal de YouTube, María Jesús, el test Día de Fortalezas de Martin Seligman. Hay una versión gratuita en internet y que sirve para conocerse. Y con ese test van a saber, dentro de las 21 fortalezas que establece Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, cuáles están rankeadas y cómo. Para que pueden obtener mucha información de ustedes mismos, pero por ejemplo, podrían tomar las 3 primeras y decirlas en la entrevista. Mira, yo tengo esta fortaleza,
reconózcanla, por cierto, en ustedes, vean, trabajen respecto a lo que les dice el test y traten de conocerse un poco más para poder respaldar lo que van a decir en la entrevista. Pero el hecho de ya saberlo, tienes una tremenda herramienta para tú conocerte mucho más y poder externalizar ese mundo interior, y más encima con una herramienta científica. O sea, te aseguro que si vas a la entrevista y dices esa fortaleza y de pronto la psicóloga te pregunta, oye, mira, y algo relacionado a la fortaleza, no, resulta que la hice con el test guía de fortaleza de Seligman. Probablemente vayas a sorprender a la psicóloga o al psicólogo. Entonces, ese tipo de cosas que son de autoconocimiento sirven tremendamente para poder tener un paso adicional a aquellas personas que no se conocen y que no, en este mundo de las habilidades más blandas o del autoconocimiento, no lo tienen en su mapa. Oye, eso es lo que me hace comentarte. Tú mencionaste, quiero decir muchas cosas, en el fondo, pero hiciste una relación entre la eficiencia y como este modelo en el fondo de que las personas tienen que ser eficientes y que eso en el fondo causaba mucha insatisfacción. Y pensaba que eso en el fondo, en la otra mirada es como... si cambiamos el concepto como de eficiencia, como quizás por otro que a mí me gusta, que es como cómo nosotros somos más productivos, pero esa producción en el fondo que viene desde la propia satisfacción, ¿sabes? Como que es muy difícil ser productivo cuando yo me dedico a algo para lo que estoy como, en lo que no estoy contento, ¿sabes? Claro. Porque en el fondo, como la productividad, que es lo que nos permite a lo mejor tener mayores logros, alcanzar mayores cosas, hacer más proyectos o como desarrollarnos más, tiene como un nivel mucho más alto cuando uno está como contento o cierto, ¿ya? Como cierto es la decisión que estoy tomando, porque en el fondo igual hay algunas cosas que no es que cuando uno dice, oye, está contento, como que todo es fácil o todo feliz y que es siempre alegre, no, porque en el fondo igual hay cosas que tienen cierta dificultad, pero en el fondo cuando yo estoy cierto como en esa decisión, entonces puedo transitar con las dificultades con mucho mayor bienestar, ¿ya? No porque la tarea no sea difícil o compleja, sino que porque yo entiendo que eso es parte de un objetivo mayor para mí, para mi familia, para mi entorno, para lo que me importa, ¿ya? Y... Súper en línea con eso, sí. Entonces la pregunta o el tema es cómo nosotros podemos identificar nuestra fortaleza, nuestros talentos, para qué somos buenos, etc. Como de manera temprana, o sea, como hacer nuestras preguntas y todo, de hacernos test para evaluarnos, que nosotros tenemos como poca cultura de eso. Como que en otra, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, la gente se evalúa no como algo así comparativo y todo, sino que como para saber, para conocerse. Voy a tomar un test, no sé, pues me voy a evaluar, voy a ir a un profesional, porque quiero saber cómo está mi mundo interior, y de ahí, ¿no es cierto?, apalancar algún proyecto propio. Sí, bueno, hay varios caminos. Yo te diría que un camino de autoconocimiento, el test de fortaleza es una tremenda herramienta y es gratuita. Adicionales a eso, se me ocurre que hoy en día cada vez más se están ocupando los assessments de personalidad, los estudios de personalidad, para poder, y que un profesional como un coach o un psicólogo entrenado en esa herramienta que vayas a ocupar, te da feedback para ti. Y solamente lo haces para eso, porque la persona que está postulando le hacen un test o varios y nunca te entrega los resultados, no sabes nada de ti. Pero si tú te haces cargo antes y contratas a un coach, por ejemplo, nosotros lo hacemos para procesos de coaching, previo a un proceso de coaching. Yo tengo mis assessments de mí para conocerme,
y en algún minuto alguien me dio feedback respecto a ese instrumento. Entonces eso, que no todo el mundo lo hace, es súper bueno para justamente tener la información que tú me dices. Porque la única manera de yo poder tomar una buena decisión y vibrar con eso que hago, como bien decías tú, cuando tengo pasión por eso que hago, lo voy a hacer bien y voy a ser productivo, y si es difícil, no importa porque me apasiona tanto que lo voy a hacer bien. Pero el paso previo para llegar a eso es que te tienes que conocer y saber hacia dónde va la cosa. Entonces el assessment de fortaleza, estudio de personalidad, por ejemplo, hacer un proceso de coaching con un coach también puede servir. Y hacerte preguntas, reflexionar, conversar con personas que ya han transitado por aquellos lugares que tú pretendes eventualmente tomar una decisión de transitar por ese camino, o quizás por este. Entonces ahí entran las conversaciones, por ejemplo, con alguien que está estudiando una carrera, con alguien, entonces para saber cómo es, o alguien que ya terminó y está trabajando en esa carrera. Esas conversas son súper buenas porque te dan información valiosa para tener más o menos mapeado. Y conversa con más de una, porque si conversas con una podrías estar solamente obteniendo el sesgo, juicio y emociones de esa persona en particular. Entonces, para hacerte una idea general, tienes que conversar con más de una persona. Ideal 3, porque 2 creo que es insuficiente. Mínimo 3. 3 personas que están ahí trabajando en eso. 3 personas que están estudiando esto. Todos estos son elementos que te van a ayudar a tener mayor información tanto de ti como de lo que pudieses eventualmente decidir. Y hay también personas que son expertas en temas vocacionales. Entonces, yo conozco un coach que se ha especializado en temas vocacionales, que te puedo dejar los datos también para que lo contacten, o lo contacte a alguien de acá que está viendo el programa. Y que él conoce herramientas mucho más específicas quizás de las que yo te estoy mencionando ahora para poder apoyar en esto. Oye, ¿cuánto tiempo toma conocerse? Uno no para nunca. Uno no para nunca de conocerse. Yo hasta el día de hoy me sigo conociendo porque siempre somos seres humanos que estamos en constante evolución, entonces hay cosas que quizás ya aprendiste, que ya trascendiste, pero siempre estás ahí enfrentándote a nuevos desafíos, dado esos nuevos desafíos, viendo que tu forma de ser actual se topa con una piedra grande o pequeña, pero se topa y como que hay algo que te está costando y no sabéis bien qué a veces, pero te cuesta tomar la decisión, te cuesta avanzar en eso, qué es, y pueden ser cosas conscientes o inconscientes que aprendiste en tu infancia. Entonces al final siempre estás aprendiendo. Oye, es que no quería como cerrar este video sin haberte hecho esa pregunta porque, claro, no, a mí me gustaría, entonces como mi anhelo personal en el fondo, que la gente joven supiera que no es que uno tenga las cosas resueltas, ¿cachai? Como que no es que de repente tú siempre así... tú veías un adulto o alguien mayor que tú y entonces no siempre tuvo las cosas resueltas. Uno transita como por un camino y en el fondo, y ese camino puede ser mucho más sencillo transitarlo en la medida en que yo lo hago acompañado, que fue algo que tú también mencionaste, y de cómo nosotros nos acercamos a las experiencias de otras personas para conocer, y para enriquecer, ¿no es cierto?, nuestro propio camino. Entonces, y también que es importante empezar con ese proceso de autoconocimiento lo antes posible, porque es esto también lo que te trae mayor bienestar. Sí, lo dijiste súper bien y muy buen resumen. Conociéndote va a ser, yo creo que va a ser la mejor inversión que puedes hacer. Si hoy en día al final, imagínate, las personas que yo atiendo que en promedio de edad son de 40 y algo años, pero he tenido personas en procesos de coaching de 60 y tantos, 70 años. Están todos mirándose a ellos, tratando de conocerse a ellos. Y hubo cosas que quizás no miraron antes.
independiente del motivo, lo que se hace en un proceso de coaching es ayudarlo a que esa persona destrabe ciertas cosas que no ha aprendido, ya las aprenda, que desaprenda otras. Y todo eso en base al autoconocimiento. Entonces, si tú te haces preguntas a temprana edad, mucho mejor porque partiste ese proceso de autoconocimiento adelantándote a otros que quizás todavía no lo hacen. Y el resultado siempre va a ser positivo. Oye, Juanjo, antes de cerrar, si tú tuvieras que darle un consejo a tu yo de 20 años, ¿qué le dirías? Eso mismo, que empiece a hacerse preguntas y que conozca más de su mundo emocional. Eso le diría, y se lo diría, y lo quiero argumentar porque creo que los seres humanos, muchísimos, mejor dicho, somos súper analfabetos en el mundo emocional y nos vemos envueltos en la emoción, así como si fuese una ola que te está revolcando, nos vemos envueltos en la emoción y tomamos decisiones, acciones con esas emociones y ni siquiera sabemos que estamos metidos en algo así emocionalmente y tomamos decisiones y acciones. Y esas a veces tienen resultados que no son tan satisfactorios. Y a veces no tienen tremendos costos esas decisiones, para nosotros y para los otros. Entonces, si es que me conozco antes, mucho mejor. Oye, muchas gracias, Juanjo. Como siempre, vamos a dejar en la descripción del video el mail y los datos de contacto para los que quieran escribirte o ponerse en contacto contigo. También lo del test que mencionaste, para que esté disponible. Y también mencionarles que nosotros en la academia usamos un test de habilidades y fortalezas que también les puede servir, que tiene una opción gratuita. También lo vamos a dejar en el video. Y no se olviden de darle me gusta y de compartir el video con gente que ustedes crean que les puede servir. Juanjo, muchas gracias. Nos vemos. De nada, gracias a ti por la invitación. Que esté muy bien. Chao.